Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 42 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que este contenido aporta y te está sirviendo, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a posicionar en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En la clase anterior, así como ya un par atrás, hemos estado trabajando en ejercicios de lógica de programación porque cuando empezó el curso ustedes me pidieron ejercicios, bueno, los escuché porque este curso creo que no nada más lo hago yo, que es el que está subiendo el contenido, también escucho sus opiniones y bueno, creo que eso enriquece más. Entonces, estamos en esta serie de ejercicios, ahorita estamos resolviendo ejercicios que tienen que ver con arreglos, ¿sí? Ya la clase anterior veíamos un par de ejercicios y ahorita estamos resolviendo más. También te informo que ya es... recuerda que estos ejercicios, el 24, 25 y 26, los encuentras en la descripción del video anterior, es decir, del número 41. Y en la descripción de este video, que es el número 42 del curso, vas a encontrar un solo ejercicio, pero ojo, ese ejercicio es el último y tiene que ver con programación orientada a objetos. Y el ejercicio, que sería el número 27 que ya encuentras en la descripción de este video, lo voy a resolver en el siguiente ejercicio, es decir, en el número 43, y ahí estaríamos terminando los ejercicios de lógica por el momento. Más adelante haremos más ejercicios, pero ya seguiremos con otros conceptos importantes dentro de este maravilloso lenguaje que es JavaScript. Muy bien, pues vamos a resolver nuestros ejercicios. Creo que esta clase va a ser ágil y rápida, sobre todo porque recuerda que la sesión anterior de hecho miren, me voy a copiar literalmente las validaciones que hicimos, porque como estamos trabajando con arreglos y sobre todo trabajando con arreglos de números, las validaciones que hemos hecho desde el ejercicio 21, donde empezamos a hablar de arreglos y números, me van a servir para los ejercicios planteados el día de hoy. Entonces, vamos a leer nuestros problemas. El número 24 dice, programa una función que, dado un arreglo de números, devuelve un objeto con dos arreglos. El primero tendrá los números ordenados en forma ascendente y el segundo de forma descendiente. Por ejemplo, si yo tengo 7, 5, 7, 8, 6, devolverá 5, 6, 7, 7, 8 y 8, 7, 7, 6, 5. ¿Sí? No voy a utilizar, recuerden, esto está más orientado a la programación web. Yo entiendo que, por ejemplo, en ingeniería de software, por ahí tenemos ciertos algoritmos, por ejemplo, esto lo podemos resolver con un algoritmo de ordenamiento, pero la verdad es que ya hay métodos de los arreglos que nos resuelven esto de una manera muy rápida, porque ya traen esos algoritmos que a veces nos piden en la facultad de ingeniería, ¿no? Resolver manualmente. Bueno, pues ya hay métodos que resuelven esto, como por ejemplo, cómo sacar el número máximo y el número mínimo. Recuerden que en la sesión anterior utilizamos el método maximin del objeto matemáticas, le pasamos con el spread operator el arreglo y él ya automáticamente nos sacaba ese número, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a programar una función, ¿no? Que se llame ordenar arreglo. Ordenar arreglo va a ser igual a una arrow function que recibe un arreglo que por defecto le vamos a asignar el valor de un defined. De igual manera, las validaciones de los ejercicios anteriores nos sirven, ¿sí? Es decir, si arreglo no está definido, mandamos que no ingresó un arreglo de números. Si lo que me manda el usuario como parámetro no es un arreglo, también mando un mensaje de error. Si el usuario me manda un arreglo pero está vacío, también le decimos que está vacío, y como vamos a trabajar con números, pues ya una vez que sepamos que es un arreglo, voy a iterar cada uno de sus elementos y todos los elementos tienen que ser número. Si alguno de ellos no lo es, por eso tenemos esta validación que dice si el elemento, en este caso del arreglo que esté recorriendo este for of, no, su type of no es number, entonces decimos que el valor en cuestión no es un número, ¿sí? Y después de estas validaciones, ahora sí el ejercicio lo resolveríamos de la siguiente manera. Recuerden que de igual manera nos está pidiendo devolver un objeto, entonces aquí en el console.info directamente formo el objeto y
primero vamos a pasar el arreglo original, ¿no? Y el arreglo original lo tengo en la variable array que está recibiendo esta función, ¿sí? Pero recuerden, las características, esto de simplificar la escritura de las computing properties, así se llama en ECMAScript, esto, si el nombre se llama, si el atributo de un objeto se llama igual a la variable que está recibiendo donde vienen los valores, simplemente lo podemos simplificar de esa manera, ¿sí? Y ahora vamos a poner un atributo que se llame ask de ascendente y un atributo desc de descendiente, ¿sí? Y entonces fíjense, de nueva cuenta, recuerden que en la sesión anterior vimos el método map, que es un método de los arreglos que partiendo de un arreglo me genera otro, ¿sí? Y con ese otro puedo hacer, pues, las cosas que yo necesite. Como en el ejercicio de la sesión anterior, elevamos al cuadrado los valores. En este caso vamos a ordenarlo. Entonces vamos a usar map y le vamos a decir que por cada elemento, pues, devuelva ese elemento para generarlo en este nuevo array. Y lo único que vamos a hacer es que una vez que termine el map, es decir, una vez que del arreglo original pase a esta copia que está en la propiedad ask del objeto, ¿sí? Devuelve los mismos elementos y para ordenar un array de números simplemente ejecuto el método sort y ahí tenemos los valores perfectamente ordenados, ¿no? Eso sería en forma ascendente. En forma descendiente tendríamos que hacer lo mismo, pero una vez que lo hemos ordenado de forma ascendente, hay un método de los arreglos que se llama reverse, que como su nombre lo dice, invierte los valores. Entonces, si sort me los ordenó de forma ascendente, pues desc tendría que, reverse simplemente invierte y ahí ya tendríamos la forma descendiente. Y de igual manera vamos a comprobar todas nuestras validaciones. Entonces aquí vamos a decir ordenar arreglo. No le estoy pasando nada, entonces me tendría que mandar un no ingresaste un arreglo de números. Si yo le paso cualquier tipo de dato que no sea un arreglo, me va a decir el valor que ingresaste no es un arreglo. Si yo de chistín le paso un arreglo, sí, pero vacío, la validación del punto length me dice el arreglo está vacío. Si yo le paso un arreglo con números, pero alguno de los elementos de ese arreglo es algo que no es un número, entonces me tendría que decir, por ejemplo aquí, me dice el valor object no es un número. Perfecto. Y ahora sí, cuando yo le paso un array de arreglos, ahora vean que aquí estoy pasando números repetidos, pero finalmente es el mismo número, entonces no hay problema, simplemente lo está ordenando. Y vamos a ver, miren, el arreglo original 7, 5, 7, 8, 6. El arreglo de forma ascendente 5, 6, 7, 7, 8. Descendiente 8, 7, 7, 6, 5. ¿Sí? Aquí lo interesante a lo mejor sería la manera de quitar los elementos duplicados. Por ahí hay un método que les podría servir para eso, pero eso ya se los dejo de tarea a que ustedes lo investiguen. Vámonos con nuestro siguiente ejercicio. Ahí está, ya hemos resuelto el ordenamiento de los arreglos. Vamos a comentar para limpiar la consola. Y siguiente ejercicio número 25. Dice, programa una función que dado un arreglo de elementos elimine los duplicados. Ajá, miren lo que justamente les decía acá arriba, ¿no? Entonces, pues si quieren ya implementar la solución de que eliminaría los duplicados, bueno, pues ya nada más lo ponen en el de arriba. Y bueno, vamos a ver. Y fíjense, en este ejercicio les voy a enseñar un nuevo tipo de dato en JavaScript, que de hecho, recuerden que antes de las clases de ejercicios estuvimos viendo algunas nuevas características que eran importantes, sobre todo como para mejorar la escritura y la didáctica de nuestros ejercicios, pero hay varias cosas de ECMAScript, digamos, un poquito más avanzadas que todavía no se las menciono, pero bueno, ya llegará el momento de abordarlas dentro de este curso. Entonces, fíjense, primero les voy a dar una solución para este ejercicio, digamos con el método filter, porque finalmente es simplemente hacer un filtrado,
Pero después de ver esa solución, les voy a dar una más óptima con un nuevo tipo de dato en JavaScript. Muy bien, entonces fíjense, vamos a crear aquí una función expresada que se llame quitar duplicados. Quitar duplicados. Y quitar duplicados es un arreglo. Bueno, va a recibir un arreglo que si no me pasa nada, le pongo un defined. De igual manera, vamos a tener casi las mismas validaciones. Vean que en este caso ya no estoy pidiendo un arreglo de números, un arreglo de elementos. Y vean que los arreglos pueden ser cadenas, booleans, números, etc. Entonces aquí, sí, voy a validar que el arreglo no se vaya vacío. Voy a validar que lo que el usuario me esté mandando efectivamente sea un arreglo. Y voy a validar, obviamente, que ese arreglo no se vaya vacío. Ahora, muy importante, si quiero quitar duplicados, tendría lógica que si el usuario me pasa un arreglo, este arreglo tuviera a partir de 2 elementos para poder filtrar. Porque si el usuario nomás me pasa un arreglo con un solo elemento, pues es un elemento. Entonces ahí ya como que pierde sentido nuestra función quitar duplicados. Entonces fíjense, también voy a validar que si la longitud del arreglo es 1, pues decirle, mandarle un mensaje que diga el arreglo debe tener al menos 2 elementos, ¿sí? Entonces vean, esa es una validación pues que ha salido en base a esta necesidad, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a mandar a la consola. Recuerden que me está pidiendo devolverlo en un objeto y entonces le voy a mandar el objeto original y el arreglo original pues está en la variable array. Y sin duplicados, vamos a generar aquí una propiedad del objeto que se llame sin duplicados. Y pues de nueva cuenta, la solución es utilizar el método filter que ya habíamos visto en la sesión anterior. Y en este caso, muy importante, fíjense, todos estos métodos de los arreglos reciben, más bien pasan el elemento en cuestión, que en este caso pues es el valor que voy a evaluar. El segundo parámetro es la posición. Pero podemos pasar un tercer parámetro que aquí le vamos a llamar self. Y self hace referencia pues al mismo arreglo. Miren, aquí lo está indicando array. ¿Sí? Entonces ese self va a ser como el mismo arreglo. Y en este caso muy importante, voy a utilizar otro método de los arreglos que se llama indexOf. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este indexOf, fíjense que aquí me está diciendo que me permite buscar elementos. Entonces, lo que yo voy a hacer es comparar el valor contra la posición que estoy evaluando. Y esto lo que va a hacer es, pues justamente, evitar que, digamos, ir comparando si existe, pues, algún elemento duplicado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, aquí tenemos el X, ¿no? La posición 0 del ejercicio planteado es X, es un carácter X. Y luego en la segunda posición, ¿sí? Porque recuerden que sería 0, 1. En la segunda posición volvemos a tener X. Entonces esta expresión me dice, ok, a ver, vamos a evaluar el valor. Entonces el valor es X, ¿sí? Y luego va a comparar el valor que está recibiendo, o sea, recuerden que por cada elemento está iterando. Y luego va a preguntar que si en la posición en la que se encuentra ya existe como valor ¿no? Entonces, la primera vez no pasa nada, porque es X y es el primero. Luego, a la segunda dice, no, pues tenemos un X, pero el 10 no. A la tercera iteración va a decir, ah, ok, en la posición 3 tenemos el mismo valor que ya teníamos en la posición X. Porque aparte recuerden que filter genera otro arreglo, ¿sí? Entonces, está comparando el arreglo que está recibiendo. O sea, en este caso, self es el arreglo original, y lo está comparando contra los valores que va formando el propio arreglo generado por el filter, ¿sí? Y ahí está nuestro ejercicio. Yo sé que a lo mejor esta expresión ahorita les estalló la cabeza, e incluso a lo mejor la explicación no la cacharon del todo, es simplemente que la analicen un poco, ¿sí? Y que, por ejemplo, se vayan a la documentación y vean
lean un poco sobre index of y filter, pero ahí está la solución. Fíjense, vamos a ver vamos a probar nuestra función. Y entonces miren, de nueva cuenta, ejecuto quitar duplicados. Si la ejecuto vacía, pues me va a marcar un error de, oye, no ingresaste un arreglo de números. Si la ejecuto pasándole, por ejemplo, un objeto, me va a decir que lo que ingresé no es un arreglo. Si le mando un arreglo vacío, pues me va a decir, oye, el arreglo está vacío. Si le mando un arreglo solamente con un valor, pues me va a decir, oye, el arreglo debe tener al menos 2 para que yo pueda hacer esa comparación, ¿no? Y finalmente vamos a ver cuando ya le pasamos varios elementos, ¿sí? X10, X2, 10, 10. Ahora, ojo, vean que aquí los 10 que se repiten son los numéricos, true, true. El 10 cadena de texto, pues es diferente, pero a ver, vamos a ver qué pasa. Y miren, el arreglo original me dice, tienes 8 elementos. El arreglo sin duplicados, miren, X, 10 número, 2 número, 10 carácter, porque ojo, es una cadena de texto y un true. Entonces vean, vamos a ver, aquí tenemos la X, el 10 y el true, son 3, si son 8, 8 menos 3, 5, sí. Ahí está haciendo la chamba nuestro filter, nuestro filter con el index of. Ahora fíjense, esto podría ser de una manera más óptima. Y esto lo podríamos lograr con un nuevo tipo de dato que tiene JavaScript que se llama set, ¿sí? De hecho, hay varios tipos de datos nuevos. Tenemos el set, el map, el weak set y el weak map. Pero de nueva cuenta, esas cosas ya son, digamos, un poquito más, bueno, hasta cierto punto tienen otra complejidad, pero no lo consideraba algo como básico. Entonces, las características que hemos visto de ECMAScript desde el año 2015 hasta acá en este curso, pues han sido las que sí necesitamos como para ir construyendo pues todos estos ejercicios que hemos hecho hasta el momento. Pero recuerden que después de toda esta ola de ejercicios viene el DOM, viene programación asíncrona. Entonces ahí vamos a estar viendo, por ejemplo, las promesas, las funciones asíncronas, el assign, el await. Vamos a ver Ajax, vamos a ver fetch. Entonces, digamos que conforme vayamos avanzando en este curso, también va a ir aumentando la complejidad y los conceptos los vamos a ir profundizando y vamos a ir viendo cosas más avanzadas. Entonces, ahorita les comento del set, que es un nuevo tipo de dato en JavaScript, pero más adelante en el curso, yo creo que después de ver el DOM y la programación asíncrona, ya voy a empezar a meter estas nuevas características que ya son un poco más avanzadas y estos nuevos tipos de datos que no quería incorporarlos al principio para no crear confusión, sobre todo para la gente que va empezando de cero. Pero bueno, la característica del set es que nos permite, que justamente permite generar un conjunto de elementos, permite generar un objeto en el cual no se permitan elementos duplicados. Digamos que esa es la naturaleza del tipo de datos set. Entonces fíjense que este ejercicio resuelto con el set quedaría de la siguiente manera. Aquí en lugar de que yo tuviera un array.filter, simplemente yo quiero devolver un arreglo, entonces le digo, ok, aquí formo un arreglo vacío y utilizo el spread operator para, miren, esto va a devolver más bien, aquí yo lo que tengo que hacer es crear una nueva instancia del objeto set y el objeto set, miren, el objeto set recibe un elemento iterable. Recuerden que un elemento iterable pues es aquel que se puede recorrer como una cadena de texto, como un array, como un objeto. Entonces en este caso lo que va a recibir es el arreglo. Pero para ir formando cada uno de los elementos y como la naturaleza del set es crear un conjunto de elementos, pero que no se repitan entre sí, entonces ahí ya me están haciendo la chamba que acá hacía el filter y el ceph. De igual cuenta, los invito a que vayan a la página de Mozilla Developer Network y se lean sobre este nuevo tipo de dataset o
Ya, si gustan, me esperen y después de ver el DOM y la programación asíncrona, ahí ya voy a empezar a ver nuevas características de ECMAScript, nuevos tipos de datos, características como set, map, with map, set map, proxies, ¿sí? Entre algunas otras cosas, ¿sí? Pero entonces aquí lo único, aquí formo explícitamente un arreglo. A este arreglo le paso un nuevo set que recibe el arreglo original y aquí obviamente para que vaya formando el conjunto de arreglos, el conjunto de elementos de este arreglo que no se repitan, simplemente le agrego la expresión del spread operator para que justamente vaya iterando cada uno de los elementos y no me marque un error. Y quiero que vean cómo aquí exactamente está funcionando. Miren, para que vean que no me los choreo, que no les estoy mintiendo, miren, simplemente vamos a devolver el arreglo original, ¿no? Guardamos y miren, ahí está, arreglo original, 8 posiciones, ¿sí? Si yo descomento esto, ahí está funcionando el set, porque la naturaleza del tipo de datos set es no permitir, o sea, formar una lista, formar un objeto el cual sus elementos no tengan duplicaciones. Y entonces ahí lo estamos resolviendo de una manera más óptima. Perfecto. Vamos a resolver nuestro último ejercicio del día de hoy. Y el programa número 26 nos dice, programa una función que dado un arreglo de números obtenga el promedio. Este es sencillísimo, pero recuerden que ya vimos, yo les decía en la clase anterior que dentro de los arreglos, dentro de los métodos que nos permiten hacer una programación más declarativa y funcional en los arreglos, hay 3 métodos que son muy populares y muy usados. Map, filter, que ya los vimos, y el último es reduce. Reduce es un método que justamente va a ir llevando, recibe un acumulador. En ese acumulador, los elementos de un arreglo los va reduciendo de tal manera de tener un solo elemento. Entonces, aunque es un ejercicio muy sencillo, me permite perfectamente explicarles este método reduce, ¿sí? Porque, pues, el promedio se obtiene haciendo la sumatoria de todos estos elementos y luego dividiéndolo entre el número de elementos. Así sería manualmente, así es como nos enseñan en la escuela a sacar la media o el promedio. Pero yo no voy a hacer una sumatoria de los elementos y luego dividirlo. O sea, sí lo podríamos hacer, digamos, en formato ECMAScript 5 esto quedaría de la siguiente manera. Recorremos con un for los elementos del arreglo, vamos sumando cada uno de los elementos y luego recuerden que la propiedad length del arreglo pues nos dice cuántos elementos hay. Entonces en esa variable donde hayamos hecho la sumatoria de los elementos con el for, pues simplemente salimos del for y entonces el valor que nos haya dado de esa sumatoria de ir sumando a la hora de que recorrimos los elementos del arreglo, lo dividimos entre la longitud del arreglo y ahí tendríamos el promedio. Esa sería una solución ECMAScript 5 hacia atrás. La solución que les voy a dar con el método reduce sería una solución ECMAScript 6 hacia lo más reciente, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a crear una función que se llame promedio. De nueva cuenta, vamos a recibir un arreglo, pero un arreglo de números. Entonces, nos van a servir las validaciones que previamente ya teníamos de los ejercicios anteriores. Entonces las voy a copiar, nada más las menciono. De igual manera, si no me manda nada el usuario, a ver, aquí creo que cometí, me falta la flechita del arrow function. Ahí está. Si el usuario no me manda nada en la función, le digo que no ingresó el arreglo de números. Si lo que me manda no es un arreglo, le digo que pues lo que me manda no es un arreglo. Si el arreglo está vacío, le digo que está vacío. Y muy importante, como voy a sacar el promedio de números, de nueva cuenta tengo que iterar cada uno de los elementos y evaluar que efectivamente sean números. Si alguno de ellos no es un número, pues mando el error de que tal valor no es un número. Y ahora sí, finalmente, la solución con el método reduce sería, vamos a retornar un console.log
info que diga. Fíjense, en el console.info voy a estar ejecutando del método original la función reductora. Esto obviamente me va a generar un nuevo arreglo. Todos estos métodos que hemos visto nuevos, map, filter, reduce, generan un arreglo basado en el arreglo original. Por ejemplo, un for each no. Un for each sí modifica el mismo arreglo del que estamos trabajando, ¿sí? Entonces aquí, muy importante, vean que aquí me está diciendo, va a ir recibiendo un acumulador, el valor previo, el valor actual y la función y la evaluación del reduce, ¿no? Entonces, fíjense, sería de la siguiente manera. En este caso, voy a crear aquí una variable que es parte del reduce. Ahora, muy importante, reduce es una función, es un método que va a recibir una función como tal. Es como el for each, o como el map, o como el filter, ¿sí? En este caso, pues, en los ejercicios anteriores, vean que el filter, aquí estaba la función, pero solo ejecutaba una sola línea, que era esta. El map también, ¿no? Pero acá sí estoy abriendo llaves porque aquí vamos a tener una pequeña condicional. Entonces, miren, voy a crear una variable que me va a servir como acumulador. O sea, esta es la que va a estar guardando el valor previo. Luego, pues vamos a pasar ya, este segundo parámetro sería el elemento que en ese momento esté recorriendo. En este caso, el número que en este momento está recorriendo. Luego, la posición que ocupa este elemento. Y luego, el arreglo como tal, ¿sí? Y entonces, fíjense, dentro de esta función reductora, vamos a decir, ok, total va a ser igual a lo que ya vale más el número que está recorriendo. Entonces, la primera vez, pues no vale nada, tendría el valor del primer número, por ejemplo, 7. A la segunda vuelta es un 5, ok, 7 más 5, 12. Y entonces así se va a ir acumulando, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una pequeña validación porque tenemos que determinar cuándo se va a acabar, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a evaluar si la posición, recuerden que el tercer parámetro es la posición del elemento que en ese momento está recorriendo el reduce. Entonces, la primera vez que se ejecuta el reduce, la posición es 0. En el segundo elemento la posición es 1 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a evaluar es decir, oye, la posición del elemento que en este momento está trabajando la función reductora es igual a la longitud. Pero recuerden que la longitud es el número de elementos que tiene y las posiciones siempre va a ser menos 1 del total de la longitud. Es decir, si yo tengo un arreglo de 5 posiciones, ¿no? Digo, de 5 elementos, pues sí, es 1, 2, 3, 4, 5 elementos, pero son 4 posiciones, porque empieza en 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí voy a comparar. Si la posición es exactamente igual al total de la longitud del arreglo menos 1, si eso es verdad, entonces significa que ya acabó de, ya recorrió todos los elementos. Y si es eso, lo que vamos a mandar es un mensaje que diga el promedio de, pues, la lista de estos números. Es más, aquí incluso podríamos decirle .join para que los una como si fuera una cadena de texto, e incluso aquí podríamos decirle que como elemento de separador sea espacio más espacio, ¿sí? El promedio de todos los elementos del arreglo es igual a, pues, el total que ya fui acumulando a lo largo de la función reductora entre la longitud del arreglo, ¿no? Ahí sacaríamos el promedio. Ahora, si todavía no ha llegado a... Si esto todavía no se cumple, pues simplemente hay que va a seguir iterando nuestra función, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí lo único que hay que hacer es evaluar. Si mando la función promedio vacía, me dice no ingresaste un arreglo de números. Si yo le paso cualquier cosa que no sea
un arreglo, me dice el valor que ingresaste no es un arreglo. Si yo le paso un arreglo vacío, pues me va a decir el arreglo está vacío. Si yo le paso un arreglo que tenga algún valor que no sea número, me va a decir el valor ingresado, en este caso true, no es un número. Y si yo le mando un arreglo ya de números, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, vamos a mandarle los... pero no puedo hacer eso porque hay que separarlos por comas. Ahí está, ¿no? Guardamos y miren, el return solamente se va a ejecutar cuando esto ya haya llegado. Y vean cómo la función, la variable total, aquí va teniendo su, o sea, es el acumulador de la función, la variable acumuladora. Y me dice que esto no es un número. Muy importante, claro. Ojo, si yo aquí, vean que por eso puse el if, porque aquí estoy comparando cuando esto llegue al total de elementos que tiene, pues ya mando este mensaje. Pero ojo, en caso contrario, es decir, cuando todavía no lleguemos al final del último elemento en recorrer para sacar el promedio, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente retornar ese valor de total para que justamente la función reductora vaya, o sea, como le retornamos el total, digamos, ahí acabamos ya una iteración. A la segunda iteración, gracias a este return, va a tomar el valor actual de total y va a poder ir haciendo la sumatoria. Y miren, ese era el pequeño detalle que me faltaba ponerle. Y entonces ahora sí, miren, el promedio de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 0 es 4.5, ¿sí? Y miren, son 10 elementos. 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, 28 más 8, 36, más 9, 45. Entonces 45 entre 10, sí, miren, 4.5. Está perfecto. Y recuerden, se ven esos símbolos de suma por el join. Vean que si yo hubiera puesto solamente impreso el arreglo, miren, ahí se ven los números separados por comas. Pero por eso le puse el join para, digamos, en la misma redacción, unir los elementos del arreglo en una cadena de texto con el separador del símbolo de la suma, ¿no? Y así se ve mejor. Perfecto, pues vean que ahí está resuelto cómo podemos obtener un promedio, ¿no? En una función expresada, digamos, con un código muy declarativo y con este método funcional reduce, que no es más que una función reductora que, como vieron, va teniendo el acumulado y va recorriendo los elementos de un arreglo. Muy bien, pues por este video han sido todos los ejercicios. Ya estamos llegando casi al final de esta serie de ejercicios. Ojo, como ya les había dicho, nos falta una clase. Después de esos ejercicios retomamos teoría y cuando considere que ya necesitamos otro bonche de ejercicios respecto a la teoría que vayamos viendo, pues así va a ser la dinámica de este curso. Por esta clase no me queda más que agradecerte. Por favor, si crees que este contenido vale la pena, compártelo, dale like al video porque eso me ayuda muchísimo. También que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que el último ejercicio de esta tanda de lógica de programación ya lo encuentras en este video y en el siguiente lo vamos a resolver. Te espero en la siguiente sesión. Soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Sean felices. Hasta siempre. Bye.